Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio de Miel con Limón. Gracias por acompañarnos. Acuérdense en escucharnos en Apple Podcast y en Spotify. Y en nuestro episodio de hoy les voy a platicar de un libro, de una historia que ya tiene bastante tiempo también. Este libro se llama ¿Quién se ha llevado mi queso? Es un clásico de clásicos, de clásicos, de clásicos. Yo tengo la edición número 40, pero este libro ya tiene mucho tiempo. Afortunadamente es un libro que se reedita y se reedita y vuelve a salir. ¿Por qué? Pues porque es una historia muy pequeña, pero también muy fascinante, que nos ayuda pues justamente a través de lo que Spencer Johnson, que es el autor, cómo adaptarnos de una manera mucho más rápida al cambio. Y que al final, pues lo único seguro en esta vida, pues va a ser siempre ese cambio. El queso, tal cual lo llama el autor, pues finalmente es el significado que cada uno de nosotros le vamos dando a muchas cosas de nuestra vida, ¿no? Ya sean cosas materiales, ya sea un trabajo, ya sea estando en la escuela, ya sea con nuestra familia, lo que llegamos también a poseer, nuestra misma familia, las personas que están con nosotros. Finalmente el significado de qué es ese queso, cada uno de nosotros se lo damos. El autor nos plantea dentro de la historia que se desarrolla en 4 personajes, 2 personitas, Ham y Hem, que son así tal cual las menciona, y 2 ratoncitos, ¿no? Donde al final pareciera muy sencillo que la historia de las personitas pues va a ser mucho más rápida para que puedan decidir y puedan saber qué hacer cuando se les está acabando el queso. Sin embargo, a través de lo que nos va contando el autor, pues también las personitas son las que traen más juicios, las que no quieren soltar cosas, las que no quieren dejar de hacer una rutina que ya estaban acostumbrados porque siempre lo han hecho así, y que pues justamente uno de ellos es el que más se aferra al estar cambiando o al estarse echando a perder ese queso, ¿no? Incluso por aquí el autor nos dice, oye, el queso, pues sí, puedes tener mucho queso, pero hay que estarlo oliendo de manera constante. ¿Por qué? Pues porque el queso se va a echar a perder. El que se echa a perder el queso, pues por mucho que tengas, no te va a durar toda la vida. Entonces tienes que estar constantemente renovándote para estar buscando ese queso nuevo, para estar buscando nuevas fuentes de queso. Los ratoncitos, que pareciera que serían los que, pues incluso hasta pudieran morirse de hambre, pues no, aunque actúan de manera instintiva, pues ese instinto de supervivencia los lleva a estar siempre activos, los lleva a no estarse aferrando a cosas que, al contrario de las personitas, pues sí se aferran. Lo que hace que ellos, de alguna manera, en el laberinto donde se desarrolla toda la historia, pues tengan la facilidad y puedan encontrar esas fuentes de queso nuevo. Algunas veces se encuentran bodegas de queso con reservas muy pequeñas, pero al final es queso nuevo. En algunas ocasiones se encuentran reservas mucho mayores, pero finalmente siempre se están moviendo en el laberinto encontrando nuevas fuentes de queso. Al contrario de las personas, y principalmente una de ellas es la que totalmente se aferra y no quiere moverse. Incluso en algunas partes de la historia se aferra tanto que llora, patalea, se enoja y lo que seguramente a muchos de nosotros de repente nos pasa, pues cuando tenemos que cambiar. Tan es así que la historia se termina con una de las personas que se atrevió a moverse junto con los ratones y salió de su zona de confort, salió de esa bodega de queso pues ya echado a perder y la otra persona se quedó esperando que el queso volviera a aparecer mágicamente, así como en algún momento ese queso que atesoró se echó a perder, incluso se terminó, pues se quedó justamente parado en el mismo lugar, inmóvil, esperando que de la nada, esperando que por una obra de magia ese queso saliera. Y sabemos que eso en la vida, pues no va a suceder. Para que las cosas sucedan, tenemos que poner acción cada uno de nosotros. Para que las cosas sucedan, tenemos que movernos y buscar por nosotros mismos ese queso nuevo. Dentro de este libro hay una frase que a mí me encanta y creo que es
todas son muy, muy, muy valiosas, pero creo que la que más me encanta es ¿qué harías si no tuvieras miedo? Y que justamente es lo que le pasa a uno de nuestros personajes o a una de las personitas donde el miedo lo paraliza, ¿no? Hemos platicado en otros episodios que sí, claro, el miedo pues es algo que nos va a acompañar toda la vida. El miedo es una emoción que si bien pareciera o en algunas ocasiones pudiera ser negativo, claro que no, el miedo nos va a acompañar siempre, pero puede ser nuestro mejor aliado y el que nos ayude, aunque tengamos mucho miedo, y que sea el que nos impulse, sea ese motor que nos ayude a estar buscando esas nuevas fuentes de queso. Eh, Aquí quisiera mencionar, y tal cual están estas frases dentro del libro, ya casi para finalizarlo, donde finalmente nos ayuda a reflexionar de manera muy breve. El cambio ocurre, el queso no cesa de moverse y por tanto nosotros tampoco debemos de dejar de movernos. Debemos anticiparnos al cambio, prepararnos cuando se mueva el queso. Sí, habrá ocasiones en las cuales nosotros nos vamos a tener que mover conforme se mueve el queso, pero lo más importante es que siempre nos estemos anticipando a ese cambio. ¿Para qué? Para que cuando el cambio llegue, pues ahora sí, no nos agarre con los dedos en la puerta y no sepamos qué hacer. Nosotros justamente con eso tenemos que aprender a controlar ese cambio. Tenemos que estar olfateando de manera constante el queso para saber cuándo se está volviendo rancio, cuándo se está echando a perder. Y puede pasar en cualquier ocasión. A veces nosotros mismos ya sabemos que ya no tenemos que estar ahí, ya sabemos que nos tenemos que mover, ya sabemos que tenemos que hacer otra cosa, sean relaciones, sean trabajos, sean escuelas, donde sea, pero a veces el miedo no nos deja movernos. Entonces, siempre tenemos que aprender a adaptarnos al cambio de manera muy rápida. Podemos quedarnos inmóviles, podemos quedarnos sin hacer nada, pero si no nos adaptamos, pues justamente, ¿qué le pasó a los dinosaurios, no? Por no saber adaptarse de acuerdo a su organismo como estaba formado, pues finalmente dice la teoría que por eso se extinguieron. Oye, ¿cuál es una diferencia con muchas especies que pues incluso son hasta prehistóricas y que hoy las vemos en nuestros días? Pues son que justamente son especies que se han adaptado a esos cambios, incluyendo nosotros, pues los seres humanos. Debemos cambiar, debemos movernos con el queso y sobre todo disfrutar del cambio, ¿no? A veces nos cuesta mucho cambiar, nos cuesta mucho dejar ciertas rutinas, pero si también abrazamos el cambio y aprendemos de él, disfrutamos el camino, pues nos vamos a dar cuenta que no solo llegar a la meta es lo importante, el camino es lo más divertido. Yo tuve la oportunidad de correr 2 veces el maratón de la Ciudad de México y de verdad, de verdad, de verdad, por supuesto que fue un logro el poder terminar la carrera, pero lo mágico de las 2 carreras que yo tuve la oportunidad de correr, de esos 42 kilómetros, eran todas las cosas que te iban pasando, tanto de manera interna como de manera externa. La gente te motiva, la gente te dice, tú mismo te dices, entonces hay que disfrutar el camino, hay que vivir las cosas, hay que abrazar el cambio y con la etapa que nos toque vivir hay que siempre que tener la mejor actitud. Y finalmente tenemos que prepararnos para cambiar con rapidez y disfrutarlo una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué? Porque el cambio es lo único seguro. ¿Por qué? Porque el cambio es lo único que sucede todo el tiempo y lo que va a seguir aconteciendo en cada uno de nuestros días. La vida se mueve, nosotros también tenemos que movernos con la vida, pero no tenemos que movernos pues como veletas de algún barco. Lo que tenemos que hacer es nosotros tomar acción, nosotros tomar las cosas o las riendas de nuestra vida en nuestras manos y estarnos anticipando a esos cambios, estarnos anticipando a cuando el queso se esté haciendo viejo y no dejar que se haga viejo, ¿no? Finalmente estar buscando o tener siempre las diversas fuentes de queso que debemos siempre de buscar y tener siempre para poder anticiparnos a esos cambios. Te invito a que revises este libro, por favor. ¿Quién se ha llevado mi queso? Lo encuentras
en digital, lo encuentras en físico. Afortunadamente se sigue editando. Si quieres buscarlo en algún video de YouTube, búscalo, pero yo te recomiendo que veas el libro. Muchas gracias por estar con nosotros en este episodio. Nos vemos la próxima. Derechos reservados, miel con limón.